Pues mira, Alfred, a mí esta taza me la regaló el gobernador de Michoacán, en México, en una entrevista que le hice en Fitur. Y es que hay una migración de mariposas espectacular allí todos los años, que va mucha gente a Ajá. verlo. Mariposas que bajan desde arriba, desde Canadá y demás. Y se juntan allí, Jolines, en una maravilla. Estoy aquí qué con una curioso. magdalenita que me estoy tomando. Ajá. Pues mira, yo para desayunar todos los días un plátano. Ya llevo Un unos plátano. años. Me como nada más levantarme un plátano, salgo a caminar y cuando vuelvo me tomo un café con leche y a veces alguna galleta o una magdalena y eso. Y mira, esta taza es con la que llevo desayunando más de 15 años. Desde que te tocó el sueldazo ese de... No es el sueldo de... No, no me tocó el sueldo de Nescafé, Ah, no, vaya. pero sí que tengo que decir que yo en mis tiempos mozos hace unos años Sí. trabajé en el marketing o en la empresa de marketing del sueldo de para toda vida de Nescafé. Y Joder. no es publicidad que estoy haciendo. Y Pero a ver menudo... si los de Nescafé nos regalan un lote ahora. Es verdad, y menuda campaña. Bueno, oye, perdón, Sí, me dice que estamos grabando. estamos grabando ya, Estamos grabando. pero Oh, habíamos quedado un poquito más tarde, sí, ¿no? no nos va a dar tiempo a terminarnos esto. Primero termino porque si no Sí, luego está frío. sí, termínatelo. El plátano no te lo... Bueno, ya te has comido uno. Bueno, Y el plátano yo la ya magdalena me lo he me comido la hace un guardo. momentito. Me la voy a Pues ya guardar estamos para... en el podcast. Sí, Sí, capítulo 23, 23. que es del global, pero es el quinto 5. de la segunda temporada. Ñampa Sampa. Anda. Hoy ¿Qué? hablamos de comida. Mira, nos ha pillado aquí desayunando y vamos a hablar de comida, curiosidades de comida. Bueno, las colaboraciones que tenemos, las secciones y una invitada a la que yo admiro muchísimo y que seguro que muchísimas personas que nos escuchan o que nos ven el vídeo podcast han visto algún vídeo o han visto alguna de sus publicaciones porque es una influencer de la gastronomía. Pues comenzamos. Ya está el listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Y te digo yo, porque nos hemos acostumbrado a hacer un poquito el tonto enseñando nuestras Sí. camisetas, te digo yo que Ajá. el pasado viernes que estuve presentando un concierto ahí en una terraza, si hubiera llevado 50 camisetas las hubiera vendido, porque llevaba yo Las mi hubieras camiseta vendido. y todo el mundo, yo quiero una camiseta, yo quiero una camiseta. Así que hubiera Sí. puesto ahí camisetas a 20 euros. A 20 euros no. Mira, ojalá lo pudiésemos vender a 20 euros. Se venderán, se están haciendo, pero serán un poquito más baratitas. Un poquito más baratas, sí, sí, sí. Baratitas. Y será, ya verás. Y además sortearemos, regalaremos, haremos lotes, etcétera. Sí, cómo me gusta a mí lo del lote, lo de pegarte el lote, cuando eras Pegarte pequeño te el pegabas el lote lote. es el día que hablemos de sexo, ya lo tocaremos. Eso es una maravilla. Bueno, Sí, pues Vamos a hablar de gastronomía hoy. cuéntame. Sí, mira, la palabra gastronomía deriva del griego gaster o gastro, que quiere decir estómago, y de nomos, que quiere decir ley, gastronomía, la ley del estómago, o se refiere a las normas y prácticas alimentarias, que además originaria en la antigua Grecia, Epicuro la llamó el arte del buen comer. Anda, Jean-Antoine Brillant-Savarin escribió Fisiología del gusto en el siglo XVIII, uno de los primeros estudios gastronómicos enfocado en los sentidos y el gusto. La gastronomía no se limita a cocinar, abarca la experiencia completa de comer, desde ingredientes y presentación hasta sabores y aromas, siendo un arte, ciencia y práctica social, la verdad que sí. Además posee dimensiones históricas y culturales reflejando la evolución de la comunidad y técnicas culinarias en diferentes regiones del mundo, cada una por su propia historia, valores
y preferencias alimenticias. Bueno, la verdad es que nos gusta comer y hay que disfrutar de la comida, de sus sabores, de la preparación de la comida. Nosotros hemos pedido a nuestro compañero Javier Fullirat que saliera a la calle, pero claro, ¿quién no ha comido algo que no le ha gustado en alguna ocasión, verdad? Pues la pregunta de Javier Fullirat va enfocada a eso, que nos cuente la gente qué comida más desagradable es la que han probado a lo largo de su vida. Y es bastante interesante lo que nos cuentan. Vamos a recibirle. Javier, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Familia de listillos y listillas. Estoy por aquí de nuevo en una sección más. Ya está el micro que todo lo escucha. ¡Alfred López! Javier, guapo. Óscar Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta esta sección porque es la única que hago. Sí, eso y me es río verdad. muchísimo porque el personal, la verdad, que no tiene pelos en la lengua. Y el programa de hoy no es que me Como guste. Me encanta y se me hace la boca agua porque estáis hablando tanto de comida Es verdad. que le voy a preguntar al personal qué es lo más raro que se han metido en la boca, gastronómicamente hablando. Así que voy a ver qué es lo que me encuentro. Madre mía, me están sonando las tripas y qué hambre me está dando la sección de hoy. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? fenomenal. Fenomenal, te veo estupenda, que lo sepas. ¿Cómo te llamas? María, María, muy bien, María. El programa de hoy, el podcast, ya está el micro que todo lo escucha, va sobre comida, ñampa, ñampa. ¿Eres de mucho comer o no? a mí me gusta casi todo menos las vísceras y esas cosas que no, los callos, la Esas cosas oreja. no te van, ¿no? No me va nada. La ¿Y qué es lo casquería. más raro que has comido, que te has metido en la Encanta boca? casquería. Pues mira, ya sé que para el resto de la gente a lo mejor no es raro, pero yo una vez me intenté comer una ostra y no fui capaz. ¿Por qué? ¿Qué Ostras. pasó? Pues porque la mordí y eso era imposible de tragar, se me movía en la boca y aunque sé que para algunas personas es exquisito, yo no me la pude comer, la tuve que echar. Y la ostra te dice un movimiento sexy. Movimiento sexy. Gracias, cariño, un besito. Con el micro a un restaurante, la verdad que está bastante bien, muy simpático, se come genial, el Club de Virgen de Iciar, y me encuentro a su Haciendo hostelero, publicidad, a ver camarero, si que te han se dado de llama comer, ¿eh? Javier, como yo, tocayo. Javier. Lo bueno abunda. Efectivamente. El programa va de gastronomía, va de comida, va de... ¿Tú eres de buen comer? Yo soy de buen comer. Como yo, entonces. De buen comer, de No buen hacemos comer. ascos a nada. No, ya te digo no. Y si tuviéramos que hacer ascos a algo, a nada, ¿no? Yo particularmente no. Bueno, yo me dedico a la hostelería, Sí. pero yo en mi época efectivamente fui de las CUE, Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército, en el año 81, ya tengo una edad. Bueno, el 81. En el 81, pues justamente yo fui de las CUE, Cuerpo de Operaciones Especiales, y bueno, pues si me preguntas qué he comido, Sí. o qué me tocaba comer, si quería ¿Qué te comer, tocaba comer, qué por me tocaba ejemplo? comer, si queríamos comer, yo y el resto, pues he comido raíces, he comido gusanos, grillos, langostas. He comido pues, lo que cosas que harían pillábamos en vomitar una supervivencia. cabra. Es una raíz es muy rica, ¿no? Sí, evidentemente, también tienes que elegir qué tipo de raíces, o sea que efectivamente, pero bueno, si he comido comidas raras, precisamente ha sido eso en el ejército porque no te quedaba otra. Pues venga, tocayo, muchísimas gracias. A ti. Un placer, ¿eh? Igualmente, Hasta muchas ahora. gracias. Sigo paseando, qué bien huele por aquí, porque hay un montón de restaurantes que tienen la barbacoa y no veas qué chuletones, qué cosa, qué barbaridad. A ver a quién me encuentro, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te genial. llamas? Inés. Inés. El programa va de comida y cuéntale a los oyentes del podcast, ¿qué es lo más raro que has comido? Tuétano. 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 Es verdad, me acabas de recordar a la infancia. El tuétano es eso del hueso Sí. que es como gelatinoso. Sí. Qué rico, ¿no? No, asqueroso. ¿Cómo fue tu experiencia al probar el tuétano? No, lo escupí. Directamente, O sea, ¿no? Lo escupí. Me tragué un trocín y lo otro lo escupí porque era asqueroso. Pero sabías lo que era directamente, ¿no? Sí, claro. Primero te lo comiste y luego supiste lo que era. Sí. Sabía lo que era. Genial, un beso, De verdad, gracias, adiós. Pues sí, gente bonita, hasta aquí una sección más de Ya está el micro que todo lo escucha. Hemos escuchado un poquito de todo y la verdad que para gustos los colores. Hasta la semana que viene. Os quiero muchísimo, Alfred López, Óscar Montero Adiós. y como no, a todos y cada uno Hasta la de los próxima. oyentes que hacéis posible el podcast de Ya está el listo que todo lo sabe. Besotes de Javier Hasta la Fullerat, próxima. si os quiere. ¡Mua! Adiós, Javier, tómate una magdalena. Adiós. Oye, desde la antigüedad, una de las bases de alimentación de muchas culturas, y especialmente mediterráneas, fue mediante guisos elaborados con legumbres, los cuales son conocidos popularmente como potaje. Sí, el término potaje llegó al castellano desde el francés potage, de exacto significado, y este lo tomó del latín pot, que a su vez derivaba del vulgarismo latino potus, no el presidente de los Estados Unidos POTUS, sino potus, también en forma de potus con dos T's, y el cual hacía referencia a un tipo de vasija o vaso con el que se bebía el caldo de un guiso, ¿no? Que normalmente se servía
o servía de reconstituyente o de tentempié. Entonces podría decirse que inicialmente el término, que derivó en el vocablo francés potage, hacía referencia al caldo que se bebía para luego pasar a designar a la vasija u olla en la que se cocinaba y finalmente significar el guiso cocido realizado con legumbres, verduras y otros ingredientes, claro. Pues sí, qué bueno está en invierno un buen potaje. Sí. Oye, y lo de potar, legumbres. y lo de potar Sí. no tendrá... Lo de potar es de por explotar. Sí. O de sacar el potaje. Podría ser. Podría ¿eh? ser, podría Tendré que ser. investigarlo esto Sí, de sí, potar. Sí, ¿verdad? sí. Yo creo que es un vulgarismo más bien coloquial y neologismo de hace unas décadas. No tiene una. Pero de todos modos lo estudiaré. Quien también es muy estudiosa es nuestra chica curiosa, Sí, total, Nikki total. Fennell. Nikki Fennell, que ya desde la semana pasada ya la nombramos correctamente, que nos pegaba estirones en las orejas por decir mal su apellido. Nikki Fennell. Chica curiosa, hoy nos trae curiosidades relacionadas con un alimento que además yo ya he nombrado. Vamos a hablar, Venga. vamos a verlo. Hola Alfred, hola Oscar, hola mis listillos y listillas. ¿Sabíais que cuando coméis platanitos de gominola estáis saboreando un plátano extinto? Los plátanos, también llamados bananas, guineos, maduros o cambures, son el fruto más consumido en todo el mundo, solo superado por el trigo, el arroz y el maíz. Hace unos 7000 años el plátano no era ni de lejos lo que conocemos hoy, sino algo con poca chicha y muchas pepitas, algo parecido a una chirimoya. A través de la hibridación y del cultivo selectivo se consiguió el fruto delicioso y nutritivo que es favorito de tantos. El problema es que eso ha hecho que el banano comercial sea una planta estéril, ya que no tiene semillas que plantar. Y se hace por esqueje del rizoma, o sea que todas las plantas son en realidad la misma planta. Eso las hace muy vulnerables ante cualquier enfermedad, porque carecen de diversidad genética. El plátano tiene su origen en Asia Meridional, y sus plantas fueron traídas a Canarias por navegantes españoles y portugueses, y de ahí llevadas a América en 1516. A finales del siglo XIX, los estadounidenses que estaban construyendo el ferrocarril en Costa Rica crearon plantaciones para alimentar a sus trabajadores y, viendo potencial de negocio, crearon la United Fruit Company para desarrollar explotaciones y distribuir el plátano por todo el mundo. La variedad que se plantaba y comercializaba era la Gros Michel, un platanito pequeño y grueso con un sabor muy intenso. De él se extrajo el acetato de isoamilo, un compuesto químico que se utiliza como saborizante para cualquier producto con sabor a plátano. A principios del siglo XX, el marketing del plátano era brutal. Los médicos alababan sus propiedades, había anuncios en los periódicos, se promocionaban recetas usándolos, todo el mundo amaba los plátanos y no se podían quedar sin ellos. Y entonces, en los años 50, apareció el fungus oxysporum, la llamada enfermedad de Panamá, que pudría las plantas desde su interior, haciendo el fruto incomestible, y no tenía solución. Los dueños de las plantaciones enfermas arrasaban todo el terreno y buscaban nuevas tierras donde volver a cultivar. Manejando tantísimo dinero, ya que tenían el monopolio, ofrecían infraestructuras y negocios a los gobiernos de América Central y el Caribe, y si no aceptaban a las buenas, a las malas sobornaban o colocaban a políticos afines financiando golpes de Estado. De ahí proviene lo de República Bananera. El Gros Michel desapareció completamente del mercado y fue rápidamente sustituido por la variedad Cavendish, de tamaño más grande pero más insípida, la que tenemos ahora. Aún se cultiva en muy poquitos lugares, pero es muy difícil de encontrar, por eso se considera prácticamente extinto. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el Cavendish, que se creía inmune al hongo que destruyó al Gros Michel, está empezando a desarrollar la enfermedad en muchas de sus plantaciones, por lo que se estima que en menos de 50 años podríamos quedarnos sin los plátanos tal y como los conocemos ahora. ¿Te ha sorprendido? Pues eso ha sido todo por hoy. ¿Cuál es tu fruta favorita? Nos vemos pronto. Un besote.
Vale. Un beso muy grande, Nicky Fennel. Qué maravilla, esta chica curiosa. Oye, es común decir que alguien se ha quedado sopa para indicar que se ha dormido, pero el término sopa, al que alude la expresión, nada tiene que ver con el plato de caldo caliente que se sirve como comida, ni el hecho de que tras ingerirlo pueda darse algún tipo de adormecimiento. Sí, es que a pesar de escribirse igual, es otro de los muchos casos de palabras homógrafas, o sea, con una misma grafía que son diferentes significados y orígenes etimológicos totalmente distintos, como ocurre, por ejemplo, con el término manzana, que se refiere a la pieza de fruta, pero también a los espacios urbanos delimitados por 4 calles. Pues bien, por un lado, con esto de sopa o quedarse sopa, tenemos que el término sopa para referirse al plato de caldo que proviene del germano supa, con 2 P, con U y con 2 P, que significa lo mismo, ¿eh? Y el vocablo que alude al sueño es una derivación de la palabra sopor, del latín soporis, que significa literalmente adormecimiento y somnolencia, y que encontramos también en la forma de soporífero. Cuando dices que algo es soporífero, cuando queremos indicar que nos provoca sueño, que incluso cuando nos aburre hasta el punto de adormecer. Así es, por lo tanto la expresión quedarse sopa proviene directamente del acto de que a alguien le ha entrado el sopor, o sea, somnolencia, pero sin tener que ver etimológicamente con el hecho de haber ingerido un plato de caldo. No tiene Ahí que ver. está, ahí Así está. es. Es que esta es una de esas explicaciones que a veces cuando dicen se ha quedado sopa, y eso viene de haber comido sopa, de cuando se comían los platos aquellos de sopa y tal. Sí. Y esas son esas leyendas urbanas, esos bulos que corren, esas trolas que corren, como las que nos cuenta Paco Trolas. Juan Juárez, también otra de las grandísimas secciones que tenemos aquí, con el personaje Paco Trolas, que cada semana nos trae algún fake, alguna leyenda urbana que el cuñado de Paco Trolas le ha explicado y quiere compartir a través de esos audios de WhatsApp con todos sus contactos. Vamos a escucharlo. Dicen que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, en este caso no. ¿Qué pasa, mi gente? Que me ha contado mi cuñado, que lo sabe todo también, me ha contado mi cuñado que el primer plato originario español fueron las croquetas, que se hicieron en la época de los íberos, no podía ser de otra manera, íberos, croquetas y eso, ¿sabes? Eran unas bolas que se hacían con una masa de harina y se rellenaba con lo que vienen siendo tallos de plantas y cosas de esas, ¿no? Y me ha contado que la palabra croqueta quiere decir cross, sabor, y que esta pequeña delicia, por lo que cuando te comes una concreta te estás comiendo una pequeña delicia de sabor. Y nada, y eso, pues ya sabéis, esto es lo que me ha contado mi cuñado, que él sabe de todo, y si lo dice por algo será. Voy a ver a cómo viene el listo, que te lo sabe, el pesado y seguro dice que es mentira. Pero mi cuñado es muy sabio. Oye, pues yo creo que a lo mejor es verdad, ¿no? Porque no hay nada tan español como una croqueta, ¿no? Pues no es verdad, no, es otra de las muchas Pues trolas. mira, yo también me lo había creído. Cuñado de Paco Trolas. Sí, mira, las croquetas atribuidas erróneamente a la cocina española en realidad tienen su origen en Francia, lo siento, y que no se enfade nadie, pero las croquetas originalmente son francesas, y ya aparecen recogidas y registradas en un libro de recetas, la Cuisine Royale et Bourgeoise, no sé cómo se dice. Le Cuisine Royale et Bourgeois. Tú porque sabes francés, sabes idiomas. De 1691 por François Maisselot. Y en España, las croquetas, la primera cita que aparece, o primera receta en la que aparecen citadas las croquetas, fueron recogidas en los recetarios que no son anteriores al siglo XIX. O sea, la primera vez que apareció nombrada una croqueta en algún escrito, o que existe constancia que en España se hablasen de las croquetas o se cocinasen croquetas, fue a partir del siglo XIX, no en el XVII como en Francia. Pero eso sí, se sabe con certeza que fue en España donde se perfeccionó la receta de la croqueta, dándoles esa forma y esta textura actual, ¿no? Y el término croqueta además proviene del francés croquette, que significa
crujiente. Qué ricas. ¿Y es verdad que existe un Día Internacional de la Croqueta, Alfred? Pues sí, es el 16 de enero y a ese día se celebra el Día Internacional de la Croqueta, pero no es una cosa que se celebra de toda la vida. Se originó en 2015, llevamos nada, solo unos cuantitos años haciéndose, y se inició como una exitosa campaña de comunicación para un restaurante de Madrid que se llamaba La Croqueta, y esta campaña fue ideada por Cristina Barbero, que fue o es la fundadora de la agencia de comunicación Ideas Bien Contadas. Y es que hizo una campaña que se volvió viral en pocas horas en las redes sociales y se estableció a esa fecha del 16 de enero en honor a las croquetas, con una amplia cobertura mediática y presencia en redes sociales, y desde entonces ya es un día que se conmemoran las riquísimas croquetas. Y a ver, las croquetas ya es algo nuestro porque aquí en España se ha mejorado la receta y te vas a comerlas fuera, te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a otro sitio donde pongan unas croquetas y no tienen nada que ver con las riquísimas croquetas españolas, con las croquetas que hacen nuestras madres, nuestras abuelas, e incluso a mí me salen unas croquetas, ¿sí? Para chuparse. Habrá que probarlas. Hombre, ya también, por ejemplo, en Madrid, seguro que en Barcelona también hay sitios que están solo especializados en croquetas y te las hacen de todo tipo de ingredientes. Sí. Yo muchas veces baso una comida o una cena, normalmente más bien cena y tal, en hacer una serie de croquetas o comprar una croquetería de estas y de diferentes sabores y tal. Y lo pasamos en grande, deliciosas están. Bueno, hay una canción que seguramente, hombre, habrá gente que diga, anda que no han pasado años de eso. Pues sí, han pasado años, pero claro, la cantaba Joaquín Sabina junto con Vainica Doble en el año 1984 y se utilizaba como sintonía, como careta de entrada de un programa que fue súper conocido, porque en aquella época no había tantos canales como ahora, Con las manos en la masa, que presentaba Elena Santonja. Seguro que nuestros oyentes la recuerdan. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. ¡Vamos ahí! Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, fil y un poquito perejil. Qué grande esta canción, ¿verdad? Y este programa de Con las manos en la masa es previo a los programas de televisión que hizo el gran Carlos Arguiñano, que muchas veces se le atribuye a él como ser el revolucionario de la cocina en la televisión. No. Fue Elena Santonja con este programa, y además, si has oído, como decía la canción, y un poquito perejil, que una de las cosas que siempre termina rico, con fundamento y un poquito de perejil, siempre lo dice el gran Carlos Arguiñano, pero otros ya lo decían antes que efectivamente. No, y no es por quitarle valor, porque quiere muchísimo, porque también la educación y la divulgación que ha hecho Carlos Arguiñano para la cocina, para llevar la cocina, la alta cocina, porque él hace alta cocina y muchos de sus invitados en sus programas hacen alta cocina, el llevarlo a las clases más populares, a las clases, a todo el mundo a través de la televisión, es grandísimo. Y algo como él, pero ya más en redes sociales, dando charlas, haciendo conferencias, haciendo muchísimas cosas, lo hace nuestra invitada, la invitada de esta semana. Me hace muchísima ilusión presentaros a Carmen Ordiz, gastrónoma y una de las primeras licenciadas, fue la segunda, en la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Poyenzo, en Italia. Y tras volver a España se especializó en comunicación digital y Customer Experience. Se dedica a asesorar a empresas del sector agroalimentario, que durante uno de los másters nació G de Gastronomía, un perfil de redes sociales donde comparte restaurantes, viajes, productos, y que es la parte visible de su viaje. Y desde hace 3 años realiza el podcast
G de Gastronomía, siendo uno de los primeros de esta materia y al que fui invitado el año pasado, que me entrevistó, me dedicó toda una hora en su programa. Y claro, yo no le puedo dedicar una hora del programa porque este programa no dura una hora, pero sí que le vamos a dedicar unos minutos que ya verás como a nuestros oyentes y espectadores a través del video podcast le va a encantar. Carmen Ordiz, vamos a de G de escucharla. Gastronomía, seguidla. Enhorabuena, Alfred, por esa segunda temporada de Listo que todo lo sabe. Hoy yo mi curiosidad que quiero celebrar con vosotros es la del desarme. Yo como buena asturiana y como gastrónoma escojo esta historia o esta parte de la historia que tiene diferentes teorías y que va relacionada con, tras la muerte de Fernando VII, tienen lugar las guerras carlistas por las disquisiciones que había entre su hija y su hermano. Y en una de las teorías que tenemos, el desarme, que se celebra cada 19 de octubre en Oviedo, se dice que una forma de desarmar al enemigo fue dándole de comer. Le dieron de comer y cuando estaban ya con las panzas llenas se le quitaron las armas. La comida que se suele ofrecer, o que se ofrece de hecho cada año, cada 19 de octubre en Oviedo, son garbanzos con espinacas, callos y arroz con leche. Así que invito a todos al desarme y ojalá todos los desarmes fueran con una buena gastronomía como es la asturiana. Lo dicho, enhorabuena por esta segunda temporada y ya por una tercera. En esas estamos. Sí. Muchísimas gracias. Ya nos has abierto el apetito también con ese desarme. Y qué bonito explica, Carmen. Lo hace muy bien. Por favor, seguid su podcast G de Gastronomía y sus redes sociales. Además, ¿tú ya has terminado de desayunar? Sí, ya he terminado. Porque te veía yo ahí viendo ahí pim, con tu magdalena y tal. Pues mira, te explico por qué conocemos como desayuno a la primera comida del día, Uh-huh. La primera que se ingiere y normalmente se hace recién levantados. Y es que, tal y como indica el diccionario de la RAE, el término proviene de desayunar. Desayuno viene de desayunar, que es un vocablo compuesto por el prefijo latino des, que quiere decir quitar, negación, separar, y además el verbo ayunar, que es abstenerse de ingerir un alimento o algún alimento, por lo que el significado de desayunar es literalmente deshacer el ayuno. Yo ahora que soy muy practicante de ese ayuno intermitente que mucha gente hace, ya sabéis que el acto de desayunar rompe con el ayuno que se ha realizado durante la noche, desde que se tomó la cena o el último alimento del día anterior. Sí, y ahora si quieres vamos a hablar del término aperitivo, que proviene del latín tardío aperitivus, y de clásico aperire, cuyo significado era abrir o apertura. Y es que el concepto de ese bocado que se toma antes de la comida no es otro que abrir el apetito. El aperitivo. Aunque comúnmente llamamos de ese modo a todo lo que compone ese refrigerio, cabe señalar que en sus orígenes tan solo hacía referencia a la bebida, normalmente que era dulce, solía ser un vino tipo quina, que se tomaba antes de comer con intención de abrir el apetito. Posteriormente, con el paso del tiempo, se fue añadiendo algunos alimentos para acompañar esa bebida, como una croqueta. Sí. Las croquetas, sí. Las croquetas me gustan más para llevármelas también de picnic, con una tortilla de patata, una croqueta y tal, Y conocemos como picnic a la comida que se hace de una manera informal en el campo, normalmente comiendo en el suelo, sentado sobre una manta, ¿no? Y usando a veces también una mesa, sillas plegables, que hemos llevado o utilizado el mobiliario que está colocado en algunos lugares habilitados para realizar este tipo de ágape campestre. Así es, el término llegó al castellano a través del inglés picnic e inicialmente se estuvo utilizando esa grafía hasta que la Real Academia de la Lengua aconsejó acentuar el vocablo. Sí, pero la forma picnic no es originaria de los anglosajones, sino que ellos lo toman prestado, que se calcula que fue en el siglo XVIII y lo toman prestado del francés piquenique. Piquenique. También escrito como piquenique y por separado, ¿no? O piquenique o piquenique con un guión en medio, que es un término que era la unión de dos vocablos, que era pique y nique, y se le dio el significado de comer en el sentido de picar, y en pequeñas porciones de diferentes platos. O sea que cuando el exfutbolista Piqué llevaba unas zapatillas de esas de marca con la pipa esa Nike, Pique Nique, ¿no? Pique Nique.
Festival del humor. Así es. Qué tío. Bueno, hay algunas recomendaciones seguro que tienes para nosotros esta semana. Sí, traigo algunas recomendaciones. La primera, la que te he comentado, el podcast G de Gastronomía de Carmen Ordiz. Seguir tanto el podcast como sus redes sociales, os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar. Además que ella siempre está también haciendo colaboraciones con otros podcasters, con otros creadores de contenido y sale mucho por las redes sociales. Y luego este libro, lo voy a enseñar a cámara para los que ven en el video podcast. Comer sin miedo. Sí, Comer sin miedo. Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación del siglo XXI. Muy bueno. De mi querido y admiradísimo amigo J.M. Mulet, José Miguel Mulet, de edición Destino. Yo tengo la tercera edición, pero que lleva ya unas cuantas ediciones. Para los que quieren saber sobre el tema de la gastronomía, sobre todo estos bulos que corren a través de las comidas de la gastronomía, todos aquellos que se plantean que si era mejor la comida de antes o la comida de ahora, todos aquellos que dicen, ostras, lo de los pesticidas, ostras, lo de los transgénicos, este no es solo es un escritor, es un divulgador, es científico, es uno de los punteros en la divulgación de la alimentación. Y bueno, te deshace todos esos falacias que existen y mitos a través de la alimentación. Así que lo recomiendo mucho. También es un tipo que es muy racional y quita el miedo a lo de los alimentos transgénicos, que están como... Hay muchísima gente, alimentos transgénicos, esto es muy malo para el cuerpo. No, señores, y es que ya muchísimas de las cosas que comemos y desde hace muchos siglos son transgénicas y no nos ha pasado nada. No tenemos un ojo en la frente. Incluso que cuanto más se ha metido no vamos a decir química en el sentido de química de laboratorio, de polvitos y tal, pero cuanto más se ha metido la ciencia en la gastronomía, en la alimentación, más ha nacido esta y más años estamos durando los seres humanos. La alimentación es muchísimo mejor. Pero todo esto nos lo explica en este libro que os lo recomiendo. Comer sin miedo, de J.M. Mulet. Tú traes algunas películas para recomendar, ¿verdad? Bueno, yo tengo algunas películas que hemos compartido tú y yo juntos. Por ejemplo, El festín de Babette, año 1987, deliciosa adaptación de un cuento de Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, ambientada en Jutlandia, Dinamarca, a mediados del siglo XIX. Por cierto, Ratatouille, imperdible, año 2007, película de animación de Pixar, totalmente espectacular. Tomate verdes fritos, ¿quién no se acuerda en el año 1991 de esa conmovedora película con fantásticas interpretaciones, ¿verdad? Como Agua para chocolate, 1992, deliciosa película basada en la novela homónima de la mexicana Laura Esquivel. Y yo voy a añadir también Sin reservas, de Catherine Zeta-Jones, que también está muy bien, que hace de cocinera y que se enamora, una historia de amor muy bonita. Películas imperdibles. Me gustan mucho las películas que van sobre cocinas, sobre cocineros, sobre estos cocineros que le tienen que dar la estrella Michelin, que nosotros siempre decimos Michelin y luego un día me corrigieron, me decían Michelin. Michelin, hombre, toda la vida. Son Michelines. Y sí. Ya hemos acabado este episodio. Pues qué rápido, ¿no? Se me ha pasado volando esto. Se ha hecho cortito, hemos desayunado, hemos hablado, hemos tenido la colaboración de nuestros cracks y esta invitada, Carmen Ordiz, que tanto nos ha gustado su intervención. Y la semana que viene vamos a hablar el episodio 24, que será el 6º de la segunda temporada. Sí. La familia bien, gracias. Bien, sí. La familia bien. Gracias. Hablaremos de la familia, hablaremos de los miembros de la familia y va a ser muy curioso y vamos a tener también una invitada también de lujo. Bueno, es que todos nuestros invitados y invitadas son de lujo. Y ya como siempre me despido diciéndoos que vuestra curiosidad siempre sea el faro que ilumine el mar infinito del conocimiento. Y os esperamos aquí en la próxima travesía del podcast. Ya está listo que todo lo sabe.
Qué bueno, Alfred, qué bueno. Lo haces todo tan fácil, ¿verdad? Que es una maravilla y es una delicia escuchar esa sapiencia que siempre nos demuestra el listo que todo lo sabe, que no es otro que el único, inimitable, inigualable, Alfred López, ya lo sabéis. Y hasta aquí este episodio, el 5 de la segunda temporada, como bien os hemos comentado, el 23 del cómputo global del podcast de Ya está el listo que todo lo sabe. La semana que viene os esperamos, por favor, suscribiros. Hemos crecido un montón en suscripciones. También en las plataformas de podcast hemos subido un montón en la escalada de programas favoritos. Y nos gusta seguir haciéndoos felices y sobre todo seguir divulgando, que de eso se trata con diversión este podcast, ¿verdad? Que al conocimiento, bueno, pues que también que lo hagáis con una sonrisa, que recibáis información con una sonrisa. Y que nos presentamos en los premios iVoox de podcast, que ya han empezado las votaciones esta misma semana, que empezaban el 3 de octubre, y que voten, que entren en nuestras redes sociales y encontrarán el modo en que tienen que votarnos, el enlace, etcétera. Que nos voten, por favor, que si os gusta nuestro podcast, ostras, que nos den este empujoncito. Claro, hombre, porque los premios también, un aplauso de vez en cuando, pues siempre es de agradecer. Sí, bueno, como pues dice un amigo mío, sí. Curioso, está en redes sociales, el Pepo Jiménez, Curioso con K, dice que los premios son como los pezones de los hombres, que no sirven para nada, pero que gusta que te los toquen. El saludo de Óscar Montero y de Alfred López. Hasta la semana que viene. Gracias por escuchar. Próxima.